Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a este su programa, tu revista Panorama. Les saludo con muchísimo gusto a través de Canal 45 de Televisión Abierta, a través de Easy, de Total Play, a través de todas y cada una de las estaciones de amplitud modulada por las que se transmite Primer Sistema de Noticias. Me presento con usted, yo soy Úrsula Benítez, conductora de este programa, y agradezco muchísimo que nos esté acompañando. Les recuerdo que puede comunicarse con nosotros mediante la línea telefónica al 664-344-1030. También le recuerdo que puede comunicarse a través de la página de Facebook PSN en vivo. Está transmitiéndose este programa, así como toda la programación de Primer Sistema de Noticias. Usted puede hacer sus comentarios en la página de Facebook. También tenemos una página de internet que es psn.si. De igual manera, toda la programación de Primer Sistema de Noticias usted la podrá ver a través de esta página de internet. Y me permito invitarlo a que se suscriba, a que le dé like a la página de Facebook de este programa, Revista Panorama. En pantalla está apareciendo un código QR, el cual usted puede escanear con su teléfono y lo enviará directamente a la página de tu Revista Panorama. Y por último, si usted no ha tenido la oportunidad de adquirir su revista de manera física, pues bueno, la puede leer y la puede descargar en la página revistapanorama.net. En esta página usted podrá, leer todas y cada una de las ediciones de esta tercera época de la revista Panorama, una revista que, busca documentar cuál es el estado actual de Baja California, pero también compartirle a usted a través de los colaboradores, pues algunos artículos que son de bastante interés. Usted podrá encontrar diferentes temas sociales, temas relativos a la protección de la niñez, temas relativos a la familia, a cuestiones políticas. Podrá también ver ahí el panorama de Abraham Domínguez, así como cada uno de los días usted tiene la oportunidad de ver sus cartones, de ver su trabajo en el programa de Cuarto Poder. En la revista Panorama también podrá encontrar el trabajo del monero licenciado Abraham Domínguez, que realmente hace un trabajo fino. Él transmite el sentir, pues bueno, claro que imprime sus ideas, sus opiniones, pero también rescata las opiniones de la ciudadanía y las transmite a través de estos cartones. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Permítame, por favor, presentársela el día de hoy. Me permito presentarla, y ella es una persona que usted conoce, que usted le tiene muchísimo cariño. Desde la ciudad de Tecate nos está acompañando todos los días. Usted la puede escuchar y también la puede ver a través de Facebook y de pues todas las estaciones por donde se transmite su programa. Floridalma, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. No, pues Úrsula, muchísimas gracias también por permitirnos estar en este espacio en Primer Sistema de Noticias, en su revista Panorama, que nosotros domingo a domingo lo seguimos. Quiero decirte que es un gusto y un placer poder acompañarte esta tarde, y sobre todo un saludo a todos nuestros amigos que sabemos que nos siguen a través de las distintas redes sociales y obviamente de los canales de televisión. Muchas gracias. Y bueno, pues Floridalma Alonso está con nuestro compañero Jorge Horta todos los días allá en Tecate transmitiendo las noticias, y tienen pues entrevistas bien interesantes, artículos bien interesantes, y también le echan muchísimas porras a la revista Panorama. Todos los días ahí la tienen con ustedes y comentan acerca de la revista, así es que para mí es un honor que nos pueda acompañar el día de hoy. Y usted tiene una columna dentro de la revista Panorama, una columna a la cual le ha denominado sin resolver falta de docentes, así es como usted le denominó a este artículo precisamente. Y habla de cómo es que los adeudos o los pagos a los maestros
continúan estando pendientes. Algo tan importante como lo es la educación en nuestro país, que realmente es la base del crecimiento social, económico de nuestro país, donde se forman las raíces de la niñez, y no se ha podido resolver esta problemática de pagarle en tiempo y forma a las personas encargadas de llevar la educación, de transmitir los conocimientos y de hacer que nuestras niñas y nuestros niños pues puedan realmente florecer en este sentido, ¿no? En el educativo. ¿Qué nos puede comentar? Mira, Úrsula, quiero primeramente decirte que este tema educativo pues es un tema bastante importante, bastante interesante y sobre todo que me apasiona. Yo como primer profesión, yo soy maestra, tengo más de 30 años trabajando en esta profesión y quiero comentarte que sí hemos estado observando cómo es que esos adeudos pendientes a los docentes pues sí desmoraliza a todo lo que es el sector educativo. Creo que educación debe de ser una de las prioridades de todo gobierno, ya que de ellos emana los futuros gobiernos en nuestro país. Y sí, en cuanto a al texto que trabajé para la revista Panorama de este mes, pues fue precisamente este que titulé Pagos a Maestros, Deuda Pendiente. ¿Y por qué? Porque es que yo decidí trabajar en este problema o en este tema. Fue precisamente porque se miró a través de los distintos medios de comunicación cómo es que los padres de familia estaban llegando a las escuelas con cartulinas, con lonas o sencillamente alzando su voz para solicitar a el gobierno de Baja California que trajera a los maestros para que sus hijos tuvieran clases, porque no era posible que los niños llegaran, ya tenían un mes y todavía no llegaba el maestro. Entonces empecé a investigar qué hay detrás de esa problemática, qué es lo que a veces impide que se les esté pagando a los maestros. Bueno, quiero comentarte, Úrsula, que detrás de este problema existe otra serie de problemas. Por un lado está el Fondo Nacional para la Educación, el FONE, que es la institución de donde sale el dinero específico para pagar a los docentes. Entonces, el FONE se centraliza en México. Okay. Anteriormente, el Estado solicitaba al FONE lo que iba a necesitar para pagar a los docentes activos. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que este dinero llegaba a los estados y sobre todo cuando estábamos en la antigua guardia, cuando estaba el PAN al frente del estado, este dinero se enviaba, pero los distintos gobiernos panistas en su momento estuvieron desviando estos recursos o gastándolos en otros actos y después cuando se trataba de que pagaran al maestro, pues se retrasaba o tendrían que esperar una nueva emisión económica para poder sufragar estos gastos. Bueno, es por eso que el FONE decide, ¿saben una cosa? Este dinero está con la leyenda para el pago de maestros, entonces yo voy a esperar que tú me envíes al maestro la documentación de ese maestro para yo enviarle directamente el pago a ese docente. Okay. Eso estamos hablando, perdón, es ese recurso federal, ¿no? Sí. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El UCICAM es la unidad que evalúa a los docentes, la carrera de los docentes, que es en la que el docente recién graduado decide inscribirse para concursar, para evaluarse, para que se le pueda otorgar su plaza u horas cuando se trata de educación secundaria. Okay. En el momento en que UCICAM dice, este maestro
quedó en tal lugar de los que se evaluaron en el estado, bueno, empiezan a repartir las distintas horas que hay en ese momento vacante. Bueno, el maestro tiene que hacer toda la gestión en Baja California y esa documentación se envía a Ciudad de México, donde se encargan de validar esta documentación. Pero pues en este trámite puede pasar pueden pasar 2, 3 meses. He visto a maestros que han estado esperando 8 meses o que han esperado más de esto, más de el año. Muy bien, entonces nuevamente de Baja California, por presiones del maestro, ya tengo en el aula tanto tiempo y todavía no me llega mi pago, no, pues le contestan de México, UCICAM, no, pues faltó tal documentación o cualquier otra situación. Entonces, ¿qué es lo que hacen en este momento? El Estado, mientras no garantice que va a tener el pago a los docentes, pues no manda, aunque ya haya maestros que se evaluaron y que quedaron en buenos lugares para la asignación de horas, no, pues en este momento no tienen el recurso económico, porque ha pasado que les dicen en el estado, bueno, pues vamos, que entre este maestro por lo pronto a cubrir como interinato. Sí. Pero en el momento UCICAM dice, no, es que ¿por qué mandaste interinato si está aquí el maestro, el que va a ser propietario de esas horas que estás en asignación, y no pueden hacer el pago doble? Entonces, para entenderlo de mejor manera, UCICAP es a nivel federal. Sí. UCICAP. Entonces, digamos que el Estado ya no interviene entre el maestro y la federación. Claro que sí, también en el Estado pues se tiene que, aquí es donde se tienen que hacer todas las gestiones, los trámites. Aquí se evalúan, aquí el maestro es en el que tiene que estar haciendo sus entrevistas. Okay. El Estado tiene que ser el intermediario que entre la federación y el docente. Okay. Claro que sí. Entonces, lo que usted me está diciendo es que hay maestros que empiezan a estar frente a grupo, empiezan a hacer su trabajo y pasan meses sin que se les cubran sus salarios porque no se envía la documentación correcta o porque a lo mejor el Estado no está haciendo bien las gestiones. U oportunamente no envió la documentación, o en el momento en que el docente se las entregó, a lo mejor no lo entregó completo el expediente, no lo validaron ellos, y en México pues dijeron, no, pues falta validar, la validación no aprobó. Pero en ese inter, es donde yo te digo, Úrsula, pasa bastante tiempo. Entonces estamos hablando de que una persona se puede quedar por meses sin cobrar su salario por una cuestión meramente administrativa. Claro. Porque un funcionario no se dio el tiempo de revisar el listado de documentos y de fijarse que estuvieran a lo mejor bien llenados los formatos o que se trajeran las copias correctas, etcétera. O sea, es meramente un trámite administrativo, está deteniendo que una persona tenga a lo que, pues bueno, lo que se merece después de prestar un servicio. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, porque eso lo empiezan a vivir distintos maestros que llegan, y me ha tocado ver a maestros ya desesperados que dicen, pues voy a buscar otra opción porque se cansan de esperar. Pues, ¿qué es lo que hacen ahora? Pues el Estado empieza únicamente a enviar, ya que esté validado y aceptado y asignado, entonces es cuando están permitiendo que estos maestros entren a clases. Pero ¿qué es lo que pasa también, Úrsula? En el momento en que un maestro decide evaluarse, y vamos a hablar de un maestro que puede ser por asignatura a nivel secundaria, un maestro decide evaluarse y presenta su examen, sale muy bien en su examen, pero en ese momento pues tiene que entrar a ver a la oferta, cuántas horas, o que él quiere dar horas de inglés, en dónde hay. A lo mejor él es de Tecate y dicen, bueno, hay una vacante de 9 horas en Rosarito,
o hay una vacante de 15 horas en San Quintín. Entonces dice el maestro, yo para poder cambiar mi lugar de residencia, pues con lo que voy a estar recibiendo por mis 15 horas, no me va a dar para rentar, para cambiar, para mover a la familia. No, se empieza otra serie de problemáticas. Entonces, es otra situación también que en el momento que le dicen al docente, quedaste en tal lugar, en la materia en la que tú concursaste, tenemos esta vacante fuera. Bueno, cuando dice el maestro, vive en Tijuana, me tocaron en Ensenada, pues bueno, me tocaron en Mexicali, que las travesías diarias con lo que implica los gastos de gasolina, inseguridad y todo, no es fácil. Entonces, ahora, en un momento determinado dicen, bueno, pues al sindicato ya no tiene la capacidad de proponer a docentes, que era también otras formas en las que se subsanaba el faltante de docentes, ¿no? Porque ahora es UCICAM directamente quien está proponiendo, quien valida, y es el docente el que decide ir a inscribirse, entregar toda su documentación, pero siempre lo vemos año con año que los grupos inician. Nosotros decimos, la sábana no está completa sí, en el sentido de que faltan asignación de materias, falta asignación de horas. Y dices, bueno, las escuelas, ¿qué opción tienen? Las escuelas, la única opción es hacer los ajustes necesarios y que son muy necesarios. ¿Por qué? Porque es imposible, Úrsula, que tú cites en una escuela en la que hay 16 grupos, por decirte algo, y que 3 no van a tener docente. Entonces tú les dices al papá, tráigalo por favor 1 o 2 horas más tarde. Tenemos que ir a una pausa, pero por favor, no se vayan, continuamos. Este tema está muy interesante, no se vayan. Claro que sí.
Ya estamos de regreso en este su programa, tu revista Panorama. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos hablando de un tema de vital importancia que es, pues bueno, el pago a los maestros. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto impacta y afecta directamente a la niñez y a la adolescencia en nuestro estado. El no contar con personas que puedan estar frente a grupo, impartir clases en aula, de verdad que nos pone en un aprieto frente a todas las necesidades que se tienen en nuestro país, no solamente en nuestro estado. Nuestra niñez y nuestra adolescencia tiene que estar bien educada, tiene que tener las bases para cuando decidan tomar una opción de una carrera técnica, de asistir a la universidad, etcétera, de ser las personas que van a dirigir nuestro estado y nuestro país. Entonces, por esta razón es que es importante que hablemos, que conozcamos este tema, y claro que también están los derechos laborales de los maestros, que también son muy importantes, porque recordemos que los maestros pues también tienen una familia, también tienen necesidades, y no es posible que por una cuestión administrativa pues bueno, puedan pasar meses sin que una persona reciba el pago de los servicios que presta. Entonces, nos estaba platicando nuestra invitada el día de hoy, Floridalma Alonso, respecto a este artículo que escribió en cuanto a esta problemática que hay, cómo es que no se ha podido cumplir con el pago de los maestros, y nos decía que, pues bueno, es un recurso federal y que el Estado interviene para recabar la documentación, para, me imagino, el llenado de formatos, enviarlo a la Federación, y que entonces la Federación va a enviar el recurso. Pero esto puede tardar semanas, puede tardar meses, y también nos hablaba de cómo es que se les asignan horas a estos maestros, pero forzosamente no son en la ciudad en la que radican, puede ser en cualquier otra ciudad, ¿no? Así es, Úrsula. Por ejemplo, un maestro decide hacer el examen, evaluarse a través de UCICAM y queda evaluado y le dicen, bueno, te corresponden 8 horas, cubrir 8 horas dependiendo de la carga que tenga la materia. Entonces el maestro ahí tiene que valorar si vive en Mexicali y lo mandan a Tecate, porque en este lugar hay una plaza hay 8 horas vacantes de la materia a la que él se evaluó. Esto cuando se está expresamente hablando de materias en la correspondiente a secundaria. Cuando un maestro decide, no, pues yo quiero para educación primaria, y es diferente, pues tendría que ver en cuál escuela primaria pues hace falta un docente. Te comentaba, Úrsula, qué es lo que sucede y por qué es que en este mes yo decido realmente pues empezar a tocar un poco la problemática esta, porque es muy importante que la sociedad se sensibilice. Creo que una de las cuestiones que a mí como persona, como docente, me afectó mucho, también como coordinadora de medio, ver a las madres que ellas llegaban a la escuela y que les decían, pues no hay maestro, y que ellas llegaron con cartulinas exigiendo una necesidad para sus hijos. Pero es importante que también esta sociedad sepa qué es lo que está afectando también para que este tipo de problemática no se resuelva. Entonces, nosotros, desde la perspectiva del trabajo, pues hemos visto a los docentes que realizan sus exámenes, presentan su documentación, se envían para validación y están esperando su asignación, pero ya que les dicen, no, pues ya llegaron tus horas, hay 8, hay 10, hay 15. Ajá, obviamente, horas a la semana. Entonces, ¿te animas a irte a Ensenada o te animas a irte a una colonia de Tijuana si tú vives en Tecate? En ese momento el maestro tiene que considerar lo que corresponda a de qué manera me voy a ir, cuánto tiempo me va a tomar.
le comentaba en el corte a Úrsula, yo tengo compañeros que viven en Tijuana, que viven un poquito entre el Corredor 2000 o la zona del Refugio, y que dijeron, no, pues sí me voy a Tecate, porque definitivamente era mucho más fácil ir a cubrir esas horas a Tecate que quedarse en alguna otra colonia aquí en Tijuana, porque les sumas el tráfico, les sumas también la distancia. Y a esto, pues bueno, esta parte es importante, ¿no? El hecho, como ya lo decíamos, de que un maestro se encuentre ante toda esta problemática, que no pueda cobrar su salario, que tenga que estar viendo cómo le hace para llegar a la escuela que le fue asignada, pero las niñas y los niños, ¿cómo resienten esto? O sea, ellos llegan a su primer día de escuela y resulta que no hay maestro. O resulta que vino el maestro 1 mes, 2 meses y pues como ya no le pagaron, pues decidió buscar otro empleo, entonces se queda sin maestro. Y los padres y madres de familia se han estado manifestando para que les asignen maestros. Y entonces, ¿qué pasa con el derecho que tiene la niñez a recibir educación? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo? Exactamente, es ahí en donde es muy importante. Si tú vas, fíjate nada menos, en días pasados tuve oportunidad de platicar con el coordinador de educación secundaria. Entonces, desafortunadamente esto se vuelve, no, pues es que yo ya mandé todos los documentos de allá, todavía no contestan. Y bueno, te comunicas a UCICAM federal y te dicen, no, pues es que yo ya les respondí que dentro de la validación faltó tal. Entonces, en esto, en que fue él, siempre hay quienes dicen, no, pues no me corresponde, o yo ya hice mi parte, ahora falta que haya, y esto pasa semanas, pasa nuevamente a lo mejor el mes, en lo que ellos se ponen de acuerdo quién está faltando de hacer la tarea correspondiente. Entonces, yo estuve platicando con el coordinador de educación secundaria y le preguntaba. Entonces, dijo, sí, definitivamente, pues de una forma u otra, ellos no podrían como Estado decir, vamos a asignar, porque mientras la federación, que es UCICAM, no nos envíe el recurso, pues nosotros no tenemos esa garantía. Entonces ya el docente, desafortunadamente, y afortunadamente también le tienes que decir la verdad, o sea, decirle en este momento, o sea, no está llegando el recurso o no te han asignado las horas, y pues mejor no atiendas al grupo, porque qué tal si no llega el recurso o hay alguna otra causa, porque pues es muy triste ver que estuvo un docente impartiendo alguna clase y por alguna causa u otra pues se detuvo su gestión. Dentro de la validación a lo mejor le hizo falta algún documento, y en lo que el docente lo consiga, pues ya pasó otra quincena. Entonces sí, yo he visto a compañeros que le han tenido que decir, pues no sigas en los grupos. ¿Por qué? Porque hace falta también esa presión, que los padres también en un momento determinado pues empiecen a presionar. ¿Y qué es lo que yo miré en la sociedad tijuanense? ¿Qué es lo que yo miré? Que, por ejemplo, no lo he visto mucho en mi comunidad. Y claro que también tenemos ese tipo de problemas, claro que también hemos estado viendo que se realizan ese tipo de ajustes que te comento, Úrsula. ¿Por qué? Porque el alumno a lo mejor no va a tener el maestro de educación física ese día, o porque todavía no hay asignado maestro de educación física y te tocaba la primera hora, pues no llegues a la primera hora, llega mejor a la segunda, o así. Entonces, de esta manera te tocaba la última, pues vete 1 hora antes. ¿Para qué? Para que el estudiante no esté ahí. ¿Por qué? Porque si está el alumno solo en la escuela, porque todos los otros maestros estamos frente a grupo, pues pueden pasar otra serie de situaciones. Sí, es que se van desencadenando cosas que vienen acompañadas, y volvemos a lo mismo, derivadas de una cuestión administrativa. No me
cabe en la cabeza cómo es que no se ha podido solucionar esta problemática si se trata únicamente de que las personas encargadas hagan su trabajo. No, o sea, no entiendo cuál es la complejidad de hacer una buena revisión de documentos, de hacer un buen llenado de formatos, de capacitar a las personas que están encargadas de hacer eso. Y, o sea, de verdad, me parece inverosímil que el Estado no pueda darse cuenta de esto para resolverlo, porque son muchísimas las consecuencias de no atender esto. Pero tenemos que ir a una pausa, el tiempo se va volando en este programa, no se vaya, regresamos. Y bien, ya estamos de regreso en su programa, tu revista Panorama. Saludo a las personas que acaban de unirse a esta transmisión a través de Canal 45 de Televisión Abierta, a través de Easy, de Total Play, a través de la página de Facebook PSN en vivo y a través de la página de internet psn.si. Estamos hablando de cómo es que el pago a los maestros, pues bueno, no se ha solucionado. Entonces,
Antes de irnos al corte, decíamos que esto se deriva básicamente de una cuestión meramente administrativa, burocrática. ¿Cuál podría ser la solución a este problema? Mira, creo que una solución muy importante sería tener la capacidad, la logística y la estrategia para querer hacer las cosas. Mira, te hago un poquito de historia. En alguna ocasión yo estuve en una de las jornadas que organizó en aquel tiempo el ingeniero Jaime Bonilla como gobernador del estado en Tecate. Y recuerdo que en ese momento había un grupo de docentes en los que les estaban solicitando que les dieran los pagos. Y recuerdo que los docentes le dijeron, le estamos solicitando una cita para particularmente solicitarle que nos pague. Y él les dijo, aquí está Catalino, que era el entonces secretario de Educación en Baja California. Catalino Zavala, exactamente. Y les dijo, pasen el lunes con Catalino porque él les va a pagar. Pero volvieron los docentes a replicarle al ingeniero, no queremos hablar con Catalino Zavala porque ya hemos platicado con él y ha faltado voluntad, no nos ha resuelto. Queremos hablar con usted. Entonces, yo recuerdo que en ese momento el ingeniero les dijo, vayan el lunes con Catalino. Si no les paga él, les pago yo. Entonces, yo sí me di a la tarea de continuar observando y sí, fue que en ese momento se resolvió ese problema a esos docentes. Pero bueno, sale el ingeniero, llega a otra administración y nuevamente está el problema que genera el desabasto del recurso para que el docente continúe trabajando. Y sobre todo también es muy importante ver que el docente en el momento en que se está evaluando, pues es porque él tiene una necesidad de trabajar y quiere hacerlo y tiene una profesión, pero una vez que le dicen, muy bien, que aprobaste tu examen, aquí está en la asignación, te van a asignar 8 horas, 12 horas. Es ahí donde tiene que el docente reevaluar si eso va a ser suficiente para trasladarse a alguna otra ciudad. Si te llega a tu ciudad ese recurso de horas, dices, bueno, no importa, qué bueno, aquí sí puedo, pero si vas a tener que trasladarte a algún otro lugar, pues sabes que va a significar gasto extra, gasto de esfuerzo, gasto de inseguridad, etcétera. Entonces, se tendrían que hacer algunos ajustes de verdad importantes aquí en Baja California, en el estado, respecto a las personas que, vuelvo a lo mismo, son encargadas de recibir esta documentación, a lo mejor alguna capacitación para los maestros que van a realizar este trámite, que van a solicitar ser evaluados, para que a la hora de que lleven su documentación, de que llenen sus formatos, pues bueno, lo hagan de la manera más correcta posible. Una capacitación para las personas que son las encargadas de recepcionar esta información para poderla enviar a la Ciudad de México igual de la manera mejor posible. Y ¿qué otra cosa se puede hacer para poder solucionar esto? Porque estamos hablando de diferentes cuestiones que derivan de una sola. Estamos hablando de una persona que estudió para ser maestro, que tiene la vocación para compartir sus conocimientos, que tiene una familia y que no tiene el recurso para sustentar las necesidades de su familia. Y esto nos habla de que, como ya lo decía usted al principio del programa, esto desmoraliza a las personas. El hecho de no tener un trabajo, de no tener la certeza de que llegando la quincena o llegando la semana se va a contar con un pago, de que no sabemos si vamos a poder pagar la renta este mes o si me va a alcanzar para comprar el mandado completo. Estas cuestiones impactan obviamente que en la vida de los maestros y no les permite estar
enteros frente al grupo. Esa es una. La otra, los alumnos no tienen a un maestro porque o no se les paga y pues no hay una asignación. O no se ha asignado. Ajá. O el maestro decide pues retirarse porque no se le paga y necesita comer también. Úrsula, iniciaste este segmento con algo bastante importante. Tú dijiste, un maestro que fue a la universidad 4 años, que se preparó para ser maestro. Es un profesionista que terminó su carrera. Sin embargo, tiene que volver a hacer un examen para poder tener horas, para poder tener que reacreditarse. ¿Esto sucede en todas las profesiones? No. Entonces, eso también, desde que empieza la carrera de los docentes, dices, bueno, el docente ya terminó su carrera, él ya estudió y sin embargo, pues qué importante es que nos estemos capacitando siempre. Sí, claro. No es algo en lo que yo esté en contra y sé que nadie de los docentes está en contra en la capacitación cotidiana, al contrario, pero sí, si este docente ya terminó su carrera, ¿por qué? ¿Por qué nuevamente emprender la siguiente travesía para entregar documentación, hacer los exámenes para que puedan tener asignación de horas cuando debería de ser más directo? Pues este maestro ya terminó y en tal municipio existe esta necesidad de un docente con este perfil, pues ¿por qué no hacerlo? Esto yo lo empecé a observar desde el momento en que entra la carrera para maestros, ¿verdad? Pero finalmente, pues lo que está. Uh-huh. ¿Y qué es lo que podemos hacer, pues, para evitar o para seguir viviendo esto que nuestros niños y nuestros adolescentes viven en las aulas sin maestro? Pues que no se haga costumbre y que se busque nuevas estrategias para que los docentes en la mayor brevedad puedan accesar a sus grupos. ¿Y usted tiene conocimiento de si este tema se ha llevado por la vía legal? Me imagino yo que debe haber algunos maestros que al no recibir su pago, pues bueno, promueven alguna acción en materia laboral, o no sé, en materia administrativa, pero no sé, en Tecate hay un colegio de abogados. ¿No se han acercado a ellos para pedir algún tipo de asesoramiento o buscar la manera de por algún medio legal resolverlo? Mira, te voy a comentar algo, Úrsula, que es muy, muy importante. Generalmente esto se da en las escuelas, entonces pasa con 1 o con 2 maestros. En otra escuela puede volver a pasar con alguno otro. Entonces, a lo mejor a ellos les ha faltado un poquito hacer ese tipo de unión, pero okay. Finalmente, o sea, lo que siempre se les dice es, no te ha llegado el recurso, no les dice no te va a llegar, dice no te ha llegado, se ha retrasado, faltó este otro documento. Entonces es el maestro el que le corresponde, no, pues no volviste a aparecer en la nómina, no volvió a pasar, llama nuevamente a ICEP Tecate o a ICEP Tijuana, dependiendo del lugar en el que este docente se encuentre, o va y platica con el del sindicato, no, pues es que me dicen que te falta este otro papel. Entonces nunca se les dice no te va a llegar, pero en el que sí te va a llegar es en donde se puede tardar. Qué complicado, la verdad, para las personas que por vocación decidieron cursar una carrera para estar frente a un grupo, porque, bueno, en lo personal yo tengo la oportunidad de impartir clase y creo que de las actividades que realizo, además de este programa, pues dar clase es una de las más bonitas. Es una actividad en la que uno transmite y comparte el conocimiento, pero lo que se recibe es claro. Muchísimo más, ¿no? Porque los alumnos nutren al maestro con sus comentarios, con sus risas, con sus dudas, etcétera. Entonces, las personas que estudiaron una carrera para
plantarse frente a un grupo lo hacen por verdadera vocación, por amor a la educación. Entonces, no recibir el pago que corresponde por realizar un trabajo que, pues bueno, no es improvisado, que se estudió, que pues bueno, se batalló para ir. Todos cuando fuimos a la universidad, pues claro, el transporte, la comida, trabajar y estudiar al mismo tiempo, buscar la manera de resolver y de estar tomando clase para concluir con un proyecto de vida. Y entonces resulta que cuando llegas al momento en el que pues tienes que recibir un pago por todo ese esfuerzo que hiciste, pues ese pago no está. Así es, y finalmente pues se tiene que esperar el docente, se tiene que pues aguantar, pero en lo que se resuelva tal o cual situación, es por ello que los grupos, por eso ahorita en este momento ya les dicen a los maestros, pues en el momento en que se asignen tus horas, es en el momento en que ya está todos los filtros para que se te pueda estar llegando y es cuando tú puedas ingresar. Por eso, ahora, esto sucede cuando hay vacantes, pero ¿qué pasa cuando está un docente que tiene su carga horaria completa y decide solicitar un permiso? Tiene derecho. Me quiero ir 3 meses a una capacitación o por motivos de salud. En ese momento, ¿qué pasa? ¿A quién le corresponde asignar? No, pues sí, finalmente, pues a ver, pregunta si todavía hay alguna persona. Y ahora, ¿se va a tener el recurso para meter algún interino? Y de qué manera van a hacer ese tipo de convenios es otra situación. ¿Me lo cuenta regresando a la pausa? Claro, por favor. Que sí. Vamos a una pausa, no se vaya.
Bueno, regresamos a su programa, tu revista Panorama. La interrumpí porque teníamos que irnos a una pausa. Me decía acerca de, pues bueno, esta problemática que estamos abordando de respecto de los maestros, y en una de sus intervenciones usted dijo algo muy importante: tenemos que empatizar, tenemos que dar a conocer esta problemática, porque como papás y como padres y como madres de familia, sí se nos hace muy fácil estar enojados, estar molestos, porque cuando nuestros hijos llegan a la escuela pues no hay maestro, o porque los tenemos que llevar un poquito más tarde o sacarlos un poquito más temprano, y sí es como una molestia de, bueno, pues el maestro es un flojo, nada más se quiere estar manifestando, pero no nos damos cuenta nosotros de esta parte, o sea, no sabemos. Así es, Úrsula. Bueno, pues es que es el desconocimiento también que tienen, ¿verdad? Pero pues es importante que los padres que vean que detrás de un aula sin maestro, pues hay un problema no resuelto. Entonces, detrás de un aula sin docente, ¿cuál es ese problema no resuelto? Entonces los papás de repente llegan a la dirección, ¿por qué no tienen maestro de física, por darte una materia? Bueno, pues porque no se ha asignado las horas. Bueno, ¿a quién le corresponde? Bueno, pues no nos han enviado del Estado al maestro que va a estar asignando. Entonces, ahí es donde el padre de familia pues sí debe de empatizar, porque si el maestro no está en el aula, pues es porque no se le ha asignado su trabajo, y que tenga la garantía de que existe el presupuesto para que se le pague el trabajo que va a estar realizando. Entonces, los padres de familia van y se quejan con el director, pero pues el director él no tiene la capacidad para decir: en este momento yo consigo un maestro y lo meto al aula, porque él no tiene el recurso que va a cubrir el salario de ese maestro. Entonces, los padres de familia a lo mejor quieren molestarse, quieren ir a reclamar a los que están ahí, cuando no es la forma. Por ejemplo, en una junta de padres es muy probable que a los tutores nos digan: pues mi hijo no ha tenido clases de esto, y se mortifican los padres, porque dicen: ¿por qué tiene calificación si no tuvo maestro, verdad? O ¿por qué en todo este trimestre no tuvo clases? Y sin embargo, bueno, porque finalmente pues el sistema tiene que hacer algo para resolver. No puede decir: no, pues este niño no tuvo maestro, pues no va a tener calificación. De una forma u otra, a lo mejor se va a promediar con los trimestres o con el trimestre que sí tuvo, o a lo mejor van a solicitar algún trabajo, pero no sería la forma más razonable o la más positiva, pero sí la forma en la que se afecte menos. Pero los mismos padres dicen: pero yo no quiero que le pongan el 10, yo quiero que mi hijo sepa, tenga los conocimientos que él va a necesitar para cuando ingrese a bachillerato, cuando ingrese a la universidad. Y pues definitivamente, pues muchas veces pues hemos estado viendo esa tarea, ¿no? Que la tarea se ha hecho pues limar la problemática y afectar, porque lo que siempre se ha buscado es que finalmente no sea castigado el alumno, porque es el menos culpable de no tener clases o de no tener al docente frente al grupo. Y la verdad es que, pues bueno, esto se tiene que resolver, tiene que surgir una posible solución, bueno, no una posible, una solución contundente a esta problemática, porque no es posible que se sigan vulnerando los derechos laborales de los maestros y los derechos de la niñez y de la adolescencia a recibir educación. Florida Alma, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el programa. Quiero agradecerle por acompañarme el día de hoy, por venir desde la ciudad de Tecate y compartirnos esto y ayudarnos a empatizar, a conocer
cuál es la situación de los maestros en Baja California, y que de verdad espero que las personas que nos están escuchando, la sociedad civil, además de empatizarse, pues bueno, podamos generar posibles soluciones a esto. Úrsula, pues yo agradecerte también que nos hayas invitado, y es un gusto poder haber llegado a los hogares de muchos bajacalifornianos, muchos tecatenses, muchos ciudadanos que de repente ve que en un aula no hay un docente, pues hay que saber qué hay detrás de esa aula sola. Así es. Bueno, me despido. Gracias a ustedes. Les recuerdo que este es el mejor día de su vida. Nos vemos el próximo domingo.